tal, amigos? Mi nombre es Rosendo Roche y voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que hemos denominado el seminario Menos decir, más hacer de Streamline. Comunicaciones poderosas. Comencemos por comentar sobre lo que es o lo que significa ser productivo. El concepto de la palabra productivo está relacionado con hacer lo que quiero hacer con menos inversión, tanto de tiempo como de recursos. Eso hasta ahora ha sido la manera como hemos identificado la palabra productividad. Pero pensemos en el concepto o la dicotomía que se presenta en estos días entre cantidad y calidad. Por ejemplo, pensemos en la cantidad de información que recibimos todos los días. Esta cantidad de información, de alguna manera, tenemos que aceptarla, asimilarla y utilizarla para nuestro trabajo. Con el incremento de la cantidad de información que llega a nuestras vidas, un incremento que se está haciendo notar cada vez más, la selección entre cantidad y calidad empieza cada vez a ser más importante. A veces, con miras a cantidad, sacrificamos calidad y no sabemos si realmente estamos siendo productivos. Pensemos en cuántas interacciones profesionales tenemos en un año, entendiendo que interacciones son todo ese tipo de intercambio comunicacional entre las personas con miras a lograr los objetivos. Y hagamos un poco de historia en relación a estas interacciones profesionales. En el año 1970, básicamente, estas interacciones eran de índole personal. Reuniones entre las personas, teléfonos y comunicaciones donde necesariamente las dos personas tenían que estar presentes. En los años 80 surge un concepto tan sencillo como los mensajes de voz. A partir de 1980, entonces, la comunicación no requería que las dos personas estuvieran presentes. Eso, por supuesto, hizo que se incrementara notablemente el número de interacciones por año. En el año 1990, o cerca de la década de los 90, apareció algo fantástico, algo que pensábamos que iba a revolucionar todo el esquema comunicacional y, de hecho, así lo hizo. Ustedes saben que me refiero al email. El hecho de que la comunicación pudiera existir sin un cambio físico como el papel, definitivamente cambió todas las expectativas en cuanto a las comunicaciones. Sin embargo, en la década de los 2000, el email fue producto o víctima, podríamos decir, del marketing. Porque ahora los especialistas en marketing se dieron cuenta que el canal del email les permitía accesar a audiencias que posiblemente no eran accesibles en las décadas previas. Eso, por supuesto, deterioró un poco la calidad del uso del email. En la década del 2010, aparecen todos estos elementos relacionados con colaboración virtual. Ya la comunicación adquiría una nueva dimensión y entrábamos en una época donde ya no importaba si las personas estaban presentes, ya no importaba los horarios, ya no importaba la ubicación geográfica y todo el espectro comunicacional, pues de alguna manera experimentó una explosión en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, cosa que ya vamos a chequear. Por lo tanto, nosotros hemos pasado de la década de los 70 a la época del 2010 o la década del 2010, donde ha habido un incremento en interacciones de 30 a 1. Eso es un incremento
brutal en cuanto al número de comunicaciones y de alguna manera en muchos casos nosotros seguimos manteniendo nuestros mismos hábitos comunicacionales como los teníamos en el año 1970. Pues eso es parte de lo que venimos a comentarles hoy o lo que venimos a compartir hoy con ustedes. Hagamos un ejemplo. Asumamos que tenemos 120 días reales de trabajo en un año. Para un equipo de 35 personas, eso equivale a 1 millón de interacciones por año. Si nosotros logramos que cada una de esas interacciones se reduzca en 1 segundo, es decir, que la llamada de teléfono en vez de ser de 30 segundos pueda ser de 29 y que todas las interacciones, el resto de las interacciones como ya vamos a ver, las logramos reducir en 1 segundo, eso implica 1 día por año para las empresas. Por cada segundo de reducción en cuanto al tiempo que invertimos en las interacciones, logramos 1 día más de trabajo. Piensen el efecto que eso puede tener en la rentabilidad y en el retorno de la inversión para cada una de las empresas. Pero fíjense que no estamos enfocados en cantidad. Estamos enfocando o estamos tratando de enfocarnos en calidad. ¿Y qué porcentaje de nuestro día está enfocado en estas interacciones? Estadísticamente, por supuesto, más del 50% de nuestro tiempo lo utilizamos en interacciones, en comunicarnos, en transmitir información entre nosotros de tal manera de que nos vayamos moviendo hacia adquisición de ese resultado esperado. Y de ese 50%, el 28% solamente está restringido al área del email. Hoy en día el email para nosotros representa un elemento comunicacional por excelencia. Pero ¿está empezando a ser mal utilizado el email? Cuando hablamos de interacciones hablamos no solo de email, hablamos también de llamadas, hablamos de comunicaciones por diferentes canales, hablamos de chats, hablamos por supuesto de comunicaciones escritas y hablamos por supuesto también de presentaciones como esta. Todas esas de alguna manera son interacciones. Y las interacciones las clasificamos en 3 tipos. Y para eso usamos el símil de un semáforo. Voy a empezar con las interacciones de color verde. Estas interacciones son las interacciones positivas, son interacciones valiosas, son comunicaciones que nos llevan hacia la meta, se mueven desde donde están hacia el logro de su objetivo. ¿Qué tipo de interacciones son estas? Interacciones relacionadas con decisiones, con impartir direcciones, con conclusiones, con definir próximas acciones y con definir, por supuesto, responsables. Nos llevan de un sitio a otro. Tienen un movimiento de traslación desde su idea hasta su objetivo. El segundo tipo de interacciones son las interacciones amarillas. Son interacciones que no tienen ese movimiento de traslación, pero sí tienen un movimiento de rotación. Giran sobre sí mismos, pero no se mueven hacia el alcance de sus objetivos. Buena parte de nuestras interacciones son de este tipo. Son interacciones, denominamos comunicaciones en espiral. Y de alguna manera son ese tipo de comunicaciones que giran. ¿Alguno de ustedes ha recibido emails donde va y viene y responden y generan más preguntas y el email es como un juego de tenis? Eso es lo que se llaman comunicaciones de tipo amarillo. Y por supuesto tenemos las comunicaciones de tipo rojo o de color rojo. Son interacciones que no se mueven, que están estancadas. Es el clásico responder, ese no es mi trabajo, esa no es mi responsabilidad. Eso no está en mi perfil de mi trabajo. Ese tipo de interacciones no conllevan a nada. Simplemente no se mueven e incluso bloquean el logro o el obtener un objetivo en base a una idea. Estos entonces son los 3 elementos que nosotros encontramos para identificar el tipo de interacciones. Por supuesto, la gran cantidad de interacciones que nosotros tenemos o percibimos o identificamos hoy en día son interacciones de color amarilla. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de
desarrollar habilidades que nos permitan enfocarnos en calidad más que en cantidad. Es la calidad, son los hábitos cualitativos y no cuantitativos los que me van a transformar las interacciones amarillas en interacciones verdes. Y como sabemos, es el lograr convertir interacciones amarillas en interacciones verdes, tiene un efecto notable, como vamos a ver a continuación, en los resultados de las empresas, en la productividad de las empresas. Y más que en la productividad de las empresas, en su competitividad. Porque, de nuevo, podemos ser muy productivos, pero si no somos competitivos, tenemos que hacer algo. Por lo tanto, menos esfuerzo con mejores resultados. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Y redefinir entonces lo que es ese concepto de productividad. Convertir interacciones amarillas en interacciones verdes. Llevarme al esquema de proactividad, que mis comunicaciones sean tan claras que no dejo nada de interpretación a mi interlocutor y simplemente lo enfoco en lo que hay que hacer. De allí la palabra proactividad. Y proactividad es realmente lo que estamos buscando con ese concepto que mencionamos al principio, que se llama streamline. ¿Y qué es streamline? Lo definimos como la cura para la parálisis comunicacional. La parálisis comunicacional no es más que toda esa suma de hábitos que de alguna manera lo que hacen es movimientos de rotación en lugar de movimientos de traslación. Lo que nosotros queremos es partir de una idea, llegar a un objetivo a través de un movimiento de traslación, a través de comunicar exactamente dónde estoy, a dónde quiero llegar y de qué requiero para llegar a mi objetivo. Eso es lo que vamos a plantear de ahora en adelante. Revisemos ese concepto de la cura para la parálisis comunicacional y cómo pretendemos plantear esa cura. El camino que vamos a seguir tiene tres partes. Primero, el reconocer que comunicacionalmente tenemos algunas limitaciones y que el crecimiento de la información que llega a nosotros va a hacer que esas limitaciones crezcan cada vez más. Tenemos que prepararnos para ser más eficientes y más efectivos en el manejo de toda esa información y de toda esa comunicación en la cual nuestro trabajo se va a ver más expuesto. Reconocerlo es lo primero. El segundo tema es, por supuesto, crear las estrategias. Pensemos que de alguna manera Streamline es una alternativa para dejar de pensar en cantidad y en calidad cuando nos referimos a estrategias comunicacionales. Y vamos a ver algunos ejemplos interesantes sobre lo que es Streamline. Pensemos en este instrumento, un cucharador. Es una mezcla de un tenedor y una cuchara. Es decir, hay alguien en algún sitio que usualmente producía cuchillo, cuchara y tenedor y se ha ahorrado el 33% de sus costos simplemente por esta idea, esta calidad de instrumento que ha logrado desarrollar. Veamos otro ejemplo. Este logo quiere decir muchas cosas. Sonrisa, ahí vemos una lengua, veo una cara, pero veo una taza. Es el logo que dice Sonríe, Café y Té. Así se llama esa empresa. Sonríe, Café y Té. Menos es más. Fíjense lo simple que resulta ser ese logo y la cantidad de información que da. Eso es Streamline. Justamente, más impacto con menos. ¿Qué les parece a ustedes este cuadro? En este momento, su mente debe estar dando vueltas alrededor de la lámina, ¿verdad? Y ustedes están pensando, ¿cuál cuadro? Y yo les digo, ¿cómo que cuál cuadro?
Ustedes no ven el cuadro que yo estaba viendo. Yo no fui lo suficientemente explícito sobre hacia dónde tenían que dirigir su mirada. Pues no. Otra cosa es si yo les pongo esta lámina. Con esta lámina yo he llevado su visión a donde yo quería que su visión llegara. De una manera clara y precisa. La lámina anterior, lejos de ir a responder mi pregunta, va a generar más preguntas por parte de ustedes. Ustedes me van a preguntar, ¿cuál cuadro? El problema es mío. El problema es mío porque yo soy el originario de la comunicación y mi comunicación no fue streamline. Mi comunicación verde es si yo pongo esta lámina. Mi comunicación amarilla es si yo les pongo esta, porque esta lámina se va a mover y va a generar en ustedes preguntas hacia mí. Streamline, entonces, es de alguna manera un tren aerodinámico. Un tren aerodinámico está definido para ir a altas velocidades. Esas altas velocidades son los que van a generar o se van a producir a través de ciertos elementos cualitativos que van a permitirle a este tren rodar a la velocidad, a la alta velocidad a la que rueda. No tiene fricción, no tiene arrastre. Esa es una parte de la comunicación streamline. La otra parte de la comunicación streamline es que tenemos que identificar cuál es el camino más corto entre una idea y su objetivo. Entre algo que yo tengo, el presente, y un futuro que yo quiero lograr. Entonces es la combinación de dos elementos. El aerodinamismo de la comunicación y buscar el camino más corto entre una idea y un objetivo. Pensemos en esta comunicación. ¿Podemos con esta comunicación identificar cuáles son los elementos importantes? ¿Cuál es el verdadero mensaje que se quiere compartir o se quiere transmitir? ¿Qué es lo que se requiere de nosotros con respecto a este mensaje? Pues de alguna manera vemos que hay muchos elementos aquí y sin embargo nada está claro. La claridad se logra a través de un mensaje streamline, algo como esto: 25 años, 700 equipos, 30 países y 11 idiomas. Eso es lo que estamos tratando de buscar. La comunicación impactante. La comunicación que sea tan, pero tan clara que la única respuesta a esa comunicación es la acción, es la actividad. Por eso streamline es proactividad. El mensaje streamline entonces debe tener 3 elementos. Debe ser claro, debe ser eficiente y debe ser efectiva. Ampliemos un poco estos detalles. Debe ser claro en el mensaje. El mensaje debe ser lo suficientemente claro para no sembrar dudas y para no generar preguntas. El mensaje tiene que ser eficiente. Debe llegar a la persona a la cual está dirigida por el canal apropiado. Y debe ser efectivo por cuanto lleva en sí cuál es la acción y qué objetivos estamos buscando con esa acción. Fíjense entonces que de alguna manera estos 3 elementos son los elementos que me van a decir la característica streamline de cada uno de mis interacciones comunicacionales. Claridad, eficiencia y efectividad. La comunicación streamline entonces lo que busca es movernos rápida y fluidamente hacia el logro de mis objetivos con el menor esfuerzo. Fíjense cómo estamos combinando elementos de productividad dentro de la comunicación streamline, porque están íntimamente ligados. Existen 3 claves para la definición de la comunicación streamline. En primer lugar, menos es más. Luego, enfocarnos en la audiencia correcta. Y finalmente, generar ese pensamiento proactivo. Veamos lo que se refiere a menos es más.
Todos sabemos que mientras más input le metamos a algún sistema, más output vamos a obtener. Sin embargo, todos sabemos también que eso llega hasta cierto punto. Y ese punto es lo que de alguna manera hemos denominado el pico comunicacional. Y está relacionado a la ley de rendimientos decrecientes. Imaginémonos que estamos en una cocina y estamos preparando una cena para 20 personas. Y he contratado 4 cocineros para que en 2 horas me tengan lista esa cena para 20 personas. Si yo de alguna manera en vez de 4 cocineros meto 8 cocineros, es muy probable que el tiempo se reduzca. Y si meto 4 cocineros más, es posible también que lo hagan más rápido. Pero va a llegar el momento en el que más cocineros lo que van a hacer es entorpecer el logro de mi objetivo. Eso es lo que se llama justamente el pico comunicacional. Y a partir de ese momento, más input no necesariamente me da más output, sino por el contrario. Veamos entonces la relación entre esa palabra más y menos. Más responsabilidad, menos enfoque. Piensen ustedes cuando estamos tomando muchas más responsabilidades de las que tenemos hoy en día. En la medida en que tomamos más responsabilidades, me puedo enfocar menos en cada una de ellas. Piénsenlo en su trabajo. Más interacciones, menos productividad. Muchas veces nos quejamos de la cantidad de email que tenemos, nos quejamos de que pasamos buena parte de nuestro tiempo en reuniones y, por supuesto, sentimos que no estamos siendo productivos. Más interacciones, menos productividad. Veámoslo ahora del otro lado, vamos a voltearlo. Menos es más. Menos palabras, más claridad. Nos pasa a menudo. Hay personas que hablan mucho y no dicen nada y son muy poco claras. Muchas veces lo que estamos buscando es ser muy preciso. Conversaciones de calidad donde con menos palabras soy más claro y por ende mi interlocutor se enfoca más en la proactividad que debe hacer para llevar una idea a un objetivo. Menos palabras, más eficiencia y menos palabras, más efectividad. Justamente los 3 elementos de los que hablábamos hace un rato. Menos palabras, más acción. Eso es nuestro objetivo. Eso es realmente lo que estamos buscando. Y para prueba un botón. Veamos este email. Tomemos algunos minutos, un par de minutos para leerlos.
¿Qué llama la atención de este email? Hay varios aspectos interesantes, ¿verdad? Por lo pronto, lo primero que podemos decir es el tema del asunto. ¿Qué nos dice el asunto? Pues básicamente, nada. Ahí aparece con copia a Carla y está dirigido a Cristóbal y Alberto. ¿Alguien ha pensado si Cristóbal y Alberto son realmente las personas que deben recibir este email? ¿O Carla? ¿Alguien ha pensado lo importante que puede ser ese asunto? Veamos lo que puede ser una comunicación streamline. Noten ustedes el asunto. Claro, preciso, es el abreboca de lo que es el email. En el asunto está prácticamente el resumen de los aspectos importantes del email. Ahora solamente lo enviamos a una sola persona, porque hemos definido que es esa persona la que realmente está relacionado con la actividad que esto debe generar. Noten ustedes que como este email tenía varios aspectos, cada uno de esos aspectos tiene un subtítulo y debajo de ese subtítulo está enfatizado la próxima acción que hay que hacer. NRR no requiere respuesta. Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Y cómo, si ustedes solo se llevan de esta presentación el uso apropiado de esas 3 letras NRR, nos vamos a dar cuenta cómo el número de interacciones va a disminuir y su productividad va a experimentar un incremento por demás interesante. Diga menos y haga más. La segunda clave de la comunicación streamline es enfocarse en la audiencia correcta. Pensemos en cómo definimos la audiencia. A más audiencia tenemos menos enfoque y a menos audiencia tenemos más enfoque. Si yo necesito que haya proactividad en una comunicación, pues esa comunicación debe estar enfocada exclusivamente a la audiencia que yo he definido. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo para hablar de una audiencia. Pensemos en una reunión. ¿Cuál es el costo de una reunión? El costo de una reunión es las personas invitadas o participantes en la reunión multiplicado por su salario o por las horas que pasan en esa reunión. Es mejor entonces que tengamos muy claro cuál es el objetivo de la reunión y que el logro o el éxito de esa reunión compensa la inversión que estamos haciendo por el número de personas y por el número de horas que esas personas están en esa reunión. Pero pensemos también en el email. ¿Cuánto tiempo pensamos realmente quién debe recibir el email? Eso pareciera muy simple, pero no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Es mucho más fácil mandar el email a todas las personas que se nos ocurran, sin tener en cuenta que cada uno de esos emails está solicitando la atención del receptor. Y es realmente eso lo que queremos. El problema es que la tecnología lo ha hecho muy fácil. Mandamos email con copias, mandamos email con copias ocultas, mandamos email solamente para información, para que alguien esté informado. E inclusive mandamos email para cubrir nuestras espaldas. Eso es cultura. Esa es la cultura comunicacional que tenemos y esa es la cultura comunicacional que queremos cambiar. La nueva mentalidad dice que solamente debemos utilizar audiencia activa. Es decir, individuos que están directamente conectados con el logro de los objetivos de esa comunicación. Entonces va a haber una audiencia activa, que es justamente la que queremos, y también lo que queremos es eliminar esa audiencia tangencial.
Esa audiencia que solamente escucha y no aporta nada ni dice nada, pero por alguna razón alguien o culturalmente dentro de la empresa se ha decidido mandarle copia a todo el mundo para que todos estemos enterados. ¿Eso es productivo? Vamos a verlo. Si en una reunión tenemos 3 personas, existen exactamente 3 caminos. No hay otro esquema comunicacional entre 3 personas. Eso es lo que se llama o lo que suele generar una interacción verde. Rápidamente se llegan a acuerdos, rápidamente se llegan a conclusiones y rápidamente nos ponemos a trabajar para llevar una idea a un objetivo. ¿Qué pasa si agregamos una sola persona? Al agregar una persona como observador, ya se han generado 3 caminos adicionales. Ahora tenemos 6. Piensen que cada una de estas personas tiene ahora 3 elementos o 3 maneras de comunicarse. Eso empieza a hacer que la comunicación pierda efectividad y caemos entonces en lo que se llama una interacción de tipo amarillo, como ya conocemos. Una interacción que realmente gira sobre sí mismo, pero no se mueve de manera consistente hacia el logro de sus objetivos. ¿Y qué pasa si en este mismo esquema agregamos, digamos, 3 personas más? Lo que llamamos 3 fantasmas. Ahora hay 21 caminos. Ahora realmente la comunicación está detenida. Eso es lo que se llama una comunicación de índole rojo. Una comunicación que de alguna manera ha generado más interrupciones, más consideraciones, más propuestas, y por ende todo se hace más lento y es muy probable que no se llegue a ningún lado con esta cantidad de caminos. Esto es lo que se denomina fricción y arrastre. Esto es justamente lo que evitamos con una comunicación streamline. ¿Recuerdan el tren de alta velocidad que pusimos hace un rato? Bueno, ese tren no tiene ni fricción ni arrastre. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando entonces adicionalmente un cambio de mentalidad. Cuando en una empresa se establece que todo el mundo tiene que estar informado de todo, porque así se viene haciendo desde hace años, realmente lo que estamos enviando es el mensaje de que no tenemos confianza entre nosotros mismos. Adolecemos de esa confianza y la confianza es realmente un ingrediente esencial en la comunicación efectiva. Cuando yo quiero que alguien haga algo, yo me comunico con esa persona. Yo no le tengo que decir a todo el resto de las personas que yo lo estoy haciendo muy bien porque me estoy comunicando con esa persona. El elemento confianza es lo que mantiene todas las relaciones. Es lo que de alguna manera hace o permite que realmente haya incremento de productividad por el enfoque en calidad. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Confiemos entonces en que nuestra audiencia va a actuar. Decidan cuál es la audiencia activa y confíen en que esa audiencia va a actuar. La audiencia tangencial no tiene por qué estar allí. Por supuesto, estos son lineamientos generales. Cada una de las empresas define en esa medida qué tan tangencial pueden ser algunas personas a ciertas actividades. Pero muchas veces lo que hacemos es que por no pensar en la audiencia, incluimos en cualquier comunicación audiencia activa, audiencia tangencial, y eso lo que hace es complicar el proceso de comunicación. Ganemos tiempo y ganamos en atención cuando confiamos en que nuestra audiencia va a actuar. La tercera clave es pensamiento proactivo. Y de una manera u otra lo hemos ido mencionando en las 2 claves anteriores. Ahora, cuando hablamos de pensamiento proactivo, hay 2 elementos importantes: velocidad y precisión. Actualmente le damos mucho énfasis a la velocidad. Tan es así que cuando nos llega un email sentimos esa necesidad de actuar lo más rápido posible, de tal manera de enviar el mensaje de que yo respondo todo muy rápido. Pero lo estamos haciendo ¿a costa de qué? A costa de precisión.
Piensen ustedes lo que significa responder un email con errores, pero muy rápido. Versus responder un email realmente pensado en cuanto a su contenido, en cuanto a su audiencia, en cuanto a muchos otros elementos, y no hacerlo tan rápido. Pero ¿cuál es la diferencia entre responder un email en los próximos 15 minutos o responderlo en una hora? Dense ustedes el tiempo para asegurarse de que su email es ejemplo de una comunicación streamline, de una comunicación potente dirigida a quien va y por los medios y por los canales apropiados. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en estos seminarios de streamline. Y pongamos el ejemplo de un carpintero o un herrero. Un carpintero y un herrero miden 2 veces y cortan una. Porque si se equivocan midiendo, lo que cortan lo pierden. Ahora vamos a una comunicación. ¿Por qué no tratamos las comunicaciones con ese mismo detalle? ¿Por qué no pensamos antes las comunicaciones como ese elemento que la primera vez que yo mando una comunicación tiene que ser imponente, impactante, que todos lo recuerden y que lleve realmente a la acción? Pensemos en eso. Mide 2 veces y corta 1. Por otro lado, tenemos que pensar que las comunicaciones pueden compararse con 2 deportes. Hay personas que se comunican tipo tenis. El mensaje va, el mensaje viene, respondo, me responden, vuelvo a responder, me vuelven a contestar. Y es lo que se llama una cadena interminable de emails. Clásico ejemplo de una interacción amarilla. Ahora vamos al bowling. ¿Cuántos chances tengo yo de hacer un strike en el bowling? 1. Por eso que el jugador profesional de bowling se toma todo el tiempo antes de lanzar esa pelota la primera vez, porque tiene una sola oportunidad. Lo mismo pasa con las comunicaciones. Solamente tenemos una oportunidad para dar una buena primera impresión. Entonces, enfoquémonos en eso. Yo no quiero comunicaciones que van y vienen generando preguntas y que no se mueven hacia el logro de sus objetivos. Si yo me tomo el tiempo suficiente antes de comunicarme, decidiendo toda una serie de factores que definen la comunicación streamline, entonces esa primera comunicación probablemente va a ser el primer gran paso para lograr mis objetivos. ¿Tenis o bowling? Piensen un poco ustedes sobre eso. Veamos un ejemplo. Alex Blade es asistente de mercadeo de esta empresa que se llama Zero Gravity. Leah es el vicepresidente de mercadeo. Alex es el asistente de mercadeo de Zero Gravity, una empresa de desarrollo de juegos para celulares. Él trabaja en San Francisco colaborando con su jefe, mientras ella está en Nueva York presentando un nuevo juego a la prensa. Alex ayuda a su jefe a conectarse con los desarrolladores, con el equipo de arte, para asegurarse de que ella tenga lo que necesita para sus reuniones. Leah es la vicepresidente de mercadeo de Zero Gravity y, por supuesto, es la jefe de Alex. Ella está preparándose para una reunión y quiere incluir el último video del juego y algunos comentarios con los probadores beta para su reunión al día siguiente con el mayor blog de juegos del país. Antes de irse a cenar con sus compañeros en Nueva York, Leah escribió el siguiente email a Alex. ¿Es esta una comunicación clara? ¿Nos queda claro lo que hay que hacer o no? De alguna manera hay elementos importantes dentro del email, pero también hay otros elementos que no son tan importantes. ¿Este email es entonces tenis o bowling?
Si aquí tenemos dudas, yo les voy a mostrar la presentación Bowling. Noten el asunto. Preciso. La siguiente frase aclara la situación del asunto. Los dos siguientes párrafos están identificados con cada uno de los dos elementos mencionados en el asunto y dan aún más detalle. Despedida y listo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Esta es la respuesta de Alex. Una vez que él recibe ese email Streamline, él lo va a responder de la misma manera. Noten el asunto. Y en el asunto, quiero que vean una palabra que se dice que es listo. Piensen ustedes que Lía está en una cena y ella está esperando la respuesta de Alex. Y cuando toma su teléfono celular y ve en el asunto que la última palabra es listo, ella confía en su audiencia, que es Alex. Cierra su celular y sigue en su cena. Luego, cuando llega al hotel, se da cuenta y revisa todo lo demás. Y todo lo demás es exactamente lo que ella pidió. Y Alex está respondiendo exactamente a lo que ella solicitó. Aquí no hay nada de sobra. Es claro, es eficiente y es efectivo. Y aquí hemos tomado en cuenta una gran cantidad de elementos que vamos a ver en nuestro seminario de fundamentos, comunicaciones efectivas. Y los vamos a hablar un poco más adelante. Pero el tema es anticiparse. El tema es definir cuál es mi audiencia. El tema es definir la hora en que le va a llegar mi respuesta a mi audiencia. El tema es anticiparme a la situación. Alex sabe que Lía va a estar en una cena, por lo tanto, él le tiene que decir que todo está listo de alguna manera muy rápida. Anticiparse, eso se llama pensar en mi audiencia, no solamente en quién es, sino dónde está, qué hora es, cómo está, etcétera, etcétera. Es anticiparse, es ir a un resultado enfocado. Me solicitaron esto, esto es lo que yo doy, esta es mi respuesta. Eso es lo que se llama comunicación focal. Y la comunicación focal Streamline se define en base a una serie de elementos o de criterios. El primero de ellos, la comunicación focal conecta directamente una idea a un objetivo. La comunicación focal se adapta específicamente a su audiencia. La comunicación focal establece un mensaje claro y preciso. La comunicación focal usa las herramientas y técnicas apropiadas. La comunicación focal clarifica la acción esencial. Esa acción esencial que va a poner en contacto mi idea y mi objetivo. Vean esos pasos que hay allí. Idea, audiencia, mensaje, técnica, acción y objetivo. Eliminemos las palabras y quedemos solamente con la primera letra. ¿Y qué dice? I am Tao. Yo soy el camino. Comunicación focal es el camino. Tao es el camino. Es el camino más corto entre idea y objetivos. Y agregaríamos, es el camino más corto y más fluido entre una idea y un objetivo. Por lo tanto, el cambio de mentalidad se refiere a enfocarnos en esa primera gran oportunidad de comunicarnos de manera efectiva y poner en movimiento el logro del objetivo a través, originándonos desde la idea y definiendo audiencia, mensaje, técnica, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama entonces pensamiento proactivo. Y tenemos entonces el segundo elemento, reconocemos, definimos las estrategias y lideramos el cambio.
¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro ejemplo personal, compartiendo la mentalidad de Streamline y práctica en el camino. Esto es lo que se llama Streamline. Un gran elemento que nosotros desarrollamos para las personas que actúan con nosotros o que estudian con nosotros es lo que hemos denominado metacomunicación. Y la metacomunicación no es más que cómo comunicamos la forma de comunicarnos. Eso lo hacemos a través de unas guías de comunicación, como por ejemplo esta que ponemos aquí. Esta es la guía de comunicación 87. Hay más de 100 guías de comunicación y simplemente son frases o conceptos que de alguna manera podemos intercambiarnos cuando detectamos que hay comunicaciones que no son 100% streamline. Por ejemplo, para una presentación, use el menor número posible de láminas porque menos láminas generan más atención. Eso es lo que se refiere a presentaciones como esta. Y tenemos pues toda una serie de herramientas que utilizamos para enfatizar las maneras de cómo mejorar cada una de las comunicaciones. Y por otro lado desarrollamos protocolos de comunicación. Así como todas las empresas tienen protocolos de vestimenta o protocolos de comportamiento, no todas las empresas tienen protocolos de comunicación. Y en estos protocolos de comunicación simplemente establecemos las reglas de comunicación, cómo debo comunicarle, cuáles son los canales que debo utilizar, cuándo espero respuesta de mis comunicaciones, cuál es la etiqueta de las comunicaciones, cómo hacer reuniones, cómo compartir documentos, cómo registrar o almacenar archivos. Todos esos elementos de alguna manera establecen el protocolo de comunicación de su empresa, pero hay que escribirlo. De alguna manera, pues eso es lo que estamos buscando. Y volvemos a poner nuestra idea de cantidad y calidad. ¿Realmente debemos enfocarnos en la calidad o debemos desarrollar habilidades desde el punto de vista de calidad que me permitan manejar todo este proceso comunicacional que día a día se nos va complicando? Por lo tanto, es un cambio de estrategia, es un cambio de mentalidad lo que estamos buscando. Es el diseño de una cultura streamline. Y para finalizar vamos a ver algunas cifras. Estas son preguntas que hicimos a un número muy grande de personas y de empresas que tomaron nuestra formación. Y después del taller de Streamline hicimos estas preguntas. De nuevo, ¿será útil para su empresa la creación de una política comunicacional? ¿Cómo evalúas la efectividad de tus comunicaciones antes del taller de Streamline? ¿Y cómo evalúas la efectividad de tus comunicaciones después del taller de Streamline? Un mes después del taller, ¿Streamline ha tenido impacto en tus comunicaciones diarias? Diga menos y haga más. Por Streamline les habló Rosendo Roche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.